Y veré, ¿se puede viajar a otro continente en auto? ¿Existe un puente que conecta cada continente o hay un camino más largo? Besos de Yasmín. Yasmín, la respuesta a esa pregunta es mucho más interesante de lo que imaginas. Quédate hasta el final. Y veré, ¿por qué aquí en Brasil y en otros lugares los ríos suelen ser marrones o de tonos parecidos, pero en lugares como Suiza son perfectamente azules? Antes que nada, vamos a echarle un vistazo a un lago suizo para ver de qué estás hablando. Es esto de aquí, es un agua que parece que fue teñida, y es más o menos eso lo que pasa en la práctica. Suiza está en los Alpes, que es un conjunto de montañas ahí. Está en Europa, son montañas muy altas y cubiertas de nieve, hay varios glaciares ahí. Un glaciar es un hielo gigantesco que se va derritiendo a lo largo de millones de años. Va bajando la montaña y conforme eso va pasando, las rocas de abajo se van moliendo. Ese glaciar va destrozando las rocas mientras baja la montaña. Eso termina generando un polvo, que la gente llama harina de roca. Y como te debes haber imaginado, en algún momento ese glaciar va a llegar a un lago, el hielo se va a derretir y la harina de roca va junto. Como es un polvito muy fino, muy ligero, termina quedándose ahí suspendido en el agua, ¿verdad? Entonces, esa agua que ves en Suiza no es completamente transparente. Es un agua un PPCO opaca. Fíjate bien en las fotos para que veas. Y lo que es más interesante, esa harina de roca absorbe los colores que están más cerca del violeta en el arco iris. Solo que el agua, y al mismo tiempo, absorbe los colores que están más cerca del rojo. Entonces, pensando en el arco iris, es como si cancelaras los colores que están muy cerca del violeta y cancelaras los colores que están muy cerca del rojo. Entonces, al final de cuentas, cuando la luz entra en el agua, se refleja en esas partículas, en las cosas que están en el fondo, etc. Y lo único que logra salir es la luz azul y un poco de luz verde. Y sabes que cuando mezclamos verde con azul, terminamos generando un tono turquesa, que es muy parecido, incluso al de ese libro de biología del Manual del Mundo, ¿verdad? Es un azul verdoso que es muy bonito. Pero sentí en tu pregunta un tono algo triste, ¿verdad? Pues en Brasil no tenemos ríos tan bonitos como los de Suiza. Ese azul de Suiza creo que no lo tenemos. Pero, oye, en Brasil hay ríos hermosos que no se acaban. Para empezar, ese mismo nombre bonito. Hay una ciudad en Mato Grosso do Sul que se llama Bonito porque es muy bonita, los ríos ahí son demasiado hermosos, el agua es extremadamente transparente y no es ese azul sucio con restos de montaña. Es un azul de agua de verdad. Se ve verdoso, azulado. Puedes bucear, ver los peces, entrar en cavernas subterráneas bajo el agua. Brasil también tiene colores de agua muy bonitos cerca del mar, en la región entre São Paulo y Río de Janeiro. Hay un lugar que se llama Costa Verde, que es Ubatuba, Paraty y Angra dos Reis. Fue donde hicimos el bautismo de buceo, donde pusimos el submarino de Manual do Mundo. En ese lugar el agua es verde esmeralda. Y todavía tenemos un montón de encuentros de aguas en la Amazonia. El más famoso de todos es el encuentro del río Solimões con el río Negro. Ya hicimos un video ahí también, donde las aguas turbias del Solimões se encuentran con las aguas negras del río Negro. Y esa división entre las aguas continúa por cientos de kilómetros. Entonces, al final de cuentas, Suiza es hermosa, pero aquí también tenemos mucha agua buena, ¿verdad? Hola, Iberé, mi nombre es Rodrigo, y quería saber, cuando viajamos internacionalmente y compramos cosas, recuerdos o incluso comida en otro país, ¿qué pasa con nuestro dinero de impuestos? Pues ya que somos extranjeros, no pagamos impuestos en otro país. Sí, Rodrigo, no es exactamente así, no funciona de esa manera, ¿sabes? El impuesto no es algo simple, que pagas un impuesto y solo existe ese impuesto. En Brasil, por ejemplo, tenemos el impuesto sobre la renta, que es un impuesto sobre el salario, sobre cuánto ganas. Cuanto más ganas, más impuestos sobre la renta pagas. Pero también tienes, el impuesto sobre la propiedad de vehículos automotores, que es un impuesto sobre vehículos automotores. Cuando tienes un carro, pagas el impuesto por tener el carro. Y también está el impuesto sobre productos industrializados, el impuesto sobre circulación de mercancías y servicios, el impuesto sobre servicios, varios impuestos diferentes que se aplican de diferentes maneras, dependiendo de lo que compras, del servicio que compras, de cuánto ganas, etc. Cuando viajas a otro país y compras algo, si hay impuesto, pagas ese impuesto como cualquier otra persona. ¿Pero no sería algo injusto? Viajas a Italia, no eres ciudadano italiano y tienes que pagar impuestos en Italia. Más o menos, otra vez, porque una vez que pisas Italia, ¿quién paga a la policía de Italia? Los impuestos. Y son ellos quienes te están protegiendo ahí. Cuando caminas por una calle en Italia, ¿quién paga por las reparaciones de esa calle? Los impuestos. Entonces, al final, que un extranjero pague impuestos no está exactamente mal, porque está usando una serie de servicios que se pagan con los impuestos. Pero aún así,
Hay algunos países en los que cuando compras algunas cosas, en el momento en que te vas, puedes mostrar esas cosas, mostrar el recibo fiscal, etcétera, y obtener un descuento, recibir un poco de dinero de vuelta, porque te estás llevando a otro país lo que compraste. No todos los países lo tienen. Cuando los países lo tienen, funciona de manera diferente. En fin, no se puede estandarizar. Este es el billete de $1. Se usó desde 1994 hasta 2005, cuando el Banco Central decidió dejar de fabricarlo y lo sustituyó por la moneda. Tenía dos problemas. El primero era que era un billete de un valor muy bajo, así que se usaba demasiado. La gente tenía fajos de billetes de $1 y así. Eso hace que el billete se desgaste mucho. Un billete tenía una vida promedio de 13 meses. Si eres de esa época, vas a recordar que a veces tenían cinta adhesiva pegada, el billete quedaba todo desgastado. Y entonces el Banco Central tiene que recogerlas para destruirlas e imprimir nuevos billetes en su lugar, porque no puede haber dinero todo desgastado circulando por ahí. El segundo motivo es que esos billetes eran muy falsificados. Puedes decir, oye, ¿pero será que la moneda es más segura que el billete? No lo sé. Lo que sí sé es que el billete de $1, nadie se ponía a mirarlo contra la luz para ver si era verdadero o falso. Tú agarrabas un montón de 10 billetes de bajo valor, no te pones a revisarlos. Entonces, al final de cuentas, es mucho más práctico, mucho más seguro tener una moneda que va a durar 20, 30 años y no necesitas estar sustituyéndola. Es más fácil llevarla en el bolsillo y todo eso. Pero ahí hay algo muy interesante y les voy a contar una historia. Tengo un amigo polaco que vivió conmigo en el mismo departamento cuando estábamos en la universidad. Él regresó a Polonia y una vez vino a visitar Brasil, a Río de Janeiro, en una delegación oficial de Polonia y todo eso. Y yo pasé por Río de Janeiro solo para tener una charla con él, ya que él iba a quedarse pocos días en Brasil. Y fuimos a tomar una cerveza a la orilla del mar en Ipanema, en Río de Janeiro. Llegó un grupo de personas tocando música, y generalmente ellos tocan, y después, cuando terminan de tocar, la gente les da alguna propina y así, y él sacó 5 billetes de $1 del bolsillo. Y en el momento en que se las dio a los tipos, ellos no aceptaron. Dijeron, no, ese billete ya no vale, no lo quiero. Cuando él vivía en Brasil, esos billetes circulaban. Guardó esos billetes y llegó aquí y fue a gastarlos como si todo estuviera bien. Y en realidad todo estaba bien. Los tipos de la banda fueron los que no entendieron. Cuando el billete deja de producirse, no significa que ya no vale. Sigue teniendo valor. Y puedes comprar cosas con ese billete de $1 hoy en día. El comerciante, el banco, tienen que aceptarlo. Es un billete que todavía vale. Simplemente ya no se fabrica, pero sigue teniendo valor normal. Varios billetes cambiaron de estilo, cambiaron el diseño y todo eso, pero siguen teniendo valor, todo está bien. Pero hay una tontería mucho más grande que eso que esos tipos de la banda hicieron. Un billete de $1. Si está bien conservado, puede valer en Mercado Libre, en Internet, hasta unos $40 para los coleccionistas. Entonces, cuando este amigo mío polaco les dio 5 billetes de $1 a esos tipos, les estaba dando una propina, no sé, de unos 100, $150 y ellos la rechazaron, porque no ven manual del mundo. Si la máquina del tiempo fue inventada en el futuro, ¿por qué nadie ha vuelto para contarlo? Sí, si la máquina del tiempo fue inventada en el futuro y nadie volvió para contarlo, probablemente no fue inventada. ¿Cómo produce la abeja la miel? Me refiero a la etapa final. Porque mi hijo preguntó si era popó de abeja. No es popó de abeja, pero tal vez sea peor que eso. Déjame contarte. Las abejas andan por ahí posándose de flor en flor para recoger algo que se llama néctar, que en la práctica no es más que una agüita azucarada, agua con azúcar, que tienen las flores. Las flores tienen eso justamente para atraer a las abejas, porque cuando la abeja llega, termina polinizando la flor, junta la parte masculina con la parte femenina de la flor, y la flor queda fecundada, se va a transformar en un fruto. Cuando la abeja llega a la flor y toma el néctar, bebe ese néctar y el néctar queda almacenado dentro de una región especial de la abeja, que se llama buche melario, como un estómago temporal de la abeja. Ahí la abeja ya empieza a soltar algunas enzimas, ya comienza a transformar el agua con azúcar en miel, pero luego vuela hasta su casa, hasta la colonia, donde se encuentra con muchas otras abejas. ¿Y sabes lo que hace? Regurgita la miel en la boca de otras abejas. Es como un beso en la boca que pasa el vómito de una abeja a otra. Solo que no es vómito, es néctar que se está transformando en miel. Este proceso puede ocurrir varias veces, y las abejas también regurgitan y vuelven a beber ese néctar, y eso va secando la miel. El néctar se va transformando en miel y va perdiendo agua, se va haciendo cada vez más espeso, hasta que llega un momento en que realmente se convierte en miel. Y es ahí cuando la abeja lo guarda. Dependiendo de la especie de abeja, el recipiente es diferente.
Entonces Mari criaba algunas abejas brasileñas que guardaban en pequeños recipientes dentro del nido, y eran muy pocos recipientes, a veces solo 3 o 4. En la abeja africanizada, que es la que pica, esa que tiene el trasero rayado, ellas guardan en recipientes hexagonales. Y tenemos ese patrón de panal, que es realmente hermoso con esas celdas cerradas. Cuando cortas, pasas un cuchillo por encima, la miel escurre hermosamente, pero ¿por qué existe la miel al final de cuentas? ¿No bastaba con que la abeja bebiera el néctar de la planta y ya estaría alimentada? Puede que sí, pero la miel es una reserva de comida. Entonces las abejas van recolectando néctar en la época en que hay muchas flores. Porque después llega el frío, llega una época en la que no hay flores y no va a tener que comer. Y otra ventaja es que la miel no se echa a perder. Si solo guardara el néctar, probablemente crecería algún hongo ahí, habría algún problema. La miel no la guardas en el refrigerador, puedes dejarla en un frasco durante mucho tiempo y no se va a echar a perder. Y eso es lo que pasa dentro del nido de la abeja. ¿Por qué el pingüino es un ave pero no vuela? Sí, ahí estás creando una obligación para las aves que no es exactamente lo suyo. Hay bastantes aves que no vuelan. El ave más grande de todas, que es el avestruz, vive allá en África. Oye, ¿no vuela? En Brasil tenemos una especie de mini avestruz, que es el ñandú, que tampoco vuela. La versión australiana de ella, que es el casuario, tampoco vuela. Y en Nueva Zelanda tenemos ese pájaro gracioso, que es el kiwi, que tampoco vuela. En resumen, no es porque sea ave que tiene que volar. Puede incluso tener alas y todo eso. Pero hay varias aves que no vuelan. Estos son solo algunos ejemplos. Pero hablando de ese animalito de allá, mira qué genial pregunta boba. Dije que la pregunta es boba porque en realidad es buena. Solo quita la B, y la pregunta boba se convierte en una buena. Porque me encantan este tipo de preguntas. ¿La palabra kiwi surgió por la fruta o por el pájaro? El kiwi es una fruta china, pero el nombre se le dio en Nueva Zelanda. Y allá lo llaman kiwi fruit. Y ahí ya tienes una pista. Si es kiwi fruit es porque necesitan decir que es fruta. Al principio, cuando empezaron a cultivar el kiwi allá, no tenía ese nombre. Lo llamaban Chinese gooseberry, que significa algo así como grosella china, porque de alguna manera les recordaba a la fruta de la grosella. Entonces, en la década de los 50, una empresa que producía kiwi debió haber algún tipo de marketing muy listo. Decía, oye, esta fruta se parece al pájaro. Vamos a empezar a llamar a la fruta con el nombre del pájaro, porque el kiwi ya se llamaba kiwi, ¿verdad? El pájaro. Entonces empezaron a llamar a la fruta kiwi y tuvo mucho éxito. La fruta terminó siendo conocida en todo el mundo como kiwi, que es el nombre del pájaro. Así que la fruta se llama kiwi por el pájaro kiwi. Y veré, ¿por qué dicen Mayday en los aviones? Mayday es un término usado en la radio, tanto en aviones como en la marina. Cuando ocurre una emergencia es una llamada de auxilio. Si fuera en español, sería algo como socorro, socorro, socorro. Pero Mayday es un código internacional. Dices, Mayday, Mayday, Mayday. Personas que hablan otros idiomas van a entender que estás en peligro, que necesitas ayuda y van a dejar todo para ayudarte. Y la forma en que se escribe es Mayday, todo junto, como si fuera Día de Mayo en inglés. ¿Pasó algún problema en mayo? ¿En mayo ocurren más accidentes de avión o de barco? No tiene nada que ver con mayo, es una expresión que viene del francés. Fue creada en 1920. En francés, una de las formas de decir ayúdame es m'aider. Déjame poner aquí la expresión. Ayúdame. No, ese en este caso es en español. Vamos a ver en francés. M'aider, que se escribe de esta manera que estás viendo aquí. Sé que la forma en que se escribe no tiene mucho que ver con la forma en que se pronuncia, pero es francés. Y así como nosotros aquí tenemos dificultad para hablar francés, los extranjeros que crearon esa expresión, que hablaban inglés, también la distorsionaron allá y terminó quedando como Mayday, no m'aider. Pero la idea era crear una expresión muy fácil de entender en cualquier idioma, fácil de decir y todo eso. Y hasta hoy sigue siendo Mayday. Si ponemos a todas las personas una al lado de la otra, tomadas de la mano, ¿hasta dónde llegaríamos? En el momento en que estoy grabando este video, el mundo tiene 8.223.282.125 personas. Para simplificar la cuenta, vamos a suponer que cada habitante del planeta Tierra, en el momento en que abre los brazos para dar la mano, ocupa el espacio de 1 metro, que es esto aquí. Juntando a todas las personas, sería una distancia de 8 millones de kilómetros. Ok, pero ¿eso es lejos o cerca? ¿Se puede llegar hasta Estados Unidos? Se dieron cuenta de que elegí esta pregunta solo para poder usar el globo, ¿verdad? Si no hay un globo en este video, no es Univeré Responde. ¡Vamos allá! Aquí tenemos la línea del Ecuador. Tiene 40.000 kilómetros de longitud, redondeando. Esas personas tomadas de las manos podrían darle la vuelta a la Tierra muchas veces. Solo para que se den una idea, la distancia de la Tierra a la Luna es de 384.000 kilómetros.
pero estamos hablando de 8 millones. Se podría ir y volver de la Luna varias veces, pero también la fiesta terminó aquí. Aparte de la Luna, el astro más cercano a la Tierra que logra acercarse más a la Tierra es Venus. No siempre está cerca, ¿ok? Porque los planetas giran alrededor del Sol a diferentes velocidades. Entonces, a veces Venus está al lado y a veces está del otro lado del Sol. Pero en este momento tiene que estar muy cerca, a una distancia de 38 millones de kilómetros. Entonces, tenemos dos conclusiones. La primera es que la Luna es una vecina muy cercana cuando pensamos en el espacio. Y la segunda es que hay muchísima gente. ¿Guayana Francesa forma parte de Francia? Sí, forma parte de Francia. Esa tierra es de Francia desde 1667. Era una colonia de Francia, así como Brasil era una colonia de Portugal. Pero hoy ya no es una colonia, es un estado francés de hecho. Y eso es muy diferente. Cuando un lugar es colonia, está en una situación mala en relación con la metrópoli, ¿verdad? En relación con el dueño de esa colonia. Por ejemplo, si una persona nace en una colonia, no puede ser considerada ciudadana del país de la metrópoli. Generalmente no vota por presidente, gobernador o senador para ese país de la metrópoli. O sea, quien nace en la colonia termina siendo un ciudadano de segunda clase. Es una persona que tiene menos derechos que las demás. Así fue durante mucho tiempo en la Guayana Francesa, pero ya no es así. Quien nace allá es un ciudadano francés. Puede votar en las elecciones de Francia. Se jubila con la pensión francesa y el dinero que se usa allá es el euro y forma parte de la Unión Europea. Es algo muy parecido a lo que pasa entre Hawái y Estados Unidos. Quien nace en Hawái es un ciudadano estadounidense normal. Pero hay una curiosidad muy loca en eso. ¿Cuál es la frontera más grande que Francia tiene con otro país? No es con Alemania ni con España, es con Brasil. Si miras el mapa de la Guayana Francesa, hay una gran frontera ahí con Amapá, y esa es la frontera más grande que Francia tiene con otro país. ¿Cuál es el punto más alto que hay en Brasil en relación al nivel del mar? Solo puedo pensar en el Cristo Redentor. Es bastante alto, pero está muy lejos de ser el más alto. Tenemos esa impresión de que es muy alto porque una cosa está muy cerca de la otra, ¿no, verdad? El Cerro del Corcovado, que donde está el Cristo Redentor, tiene 704 metros de altura. El Cristo tiene 38 más. Entonces, si subes hasta allá arriba, vas a estar a 742 metros de altura. Pero altura es diferente de altitud. Altura es la distancia entre la cima de algo y el suelo. Altitud es la distancia entre la cima de algo y el nivel del mar. En el caso del Cristo Redentor, las dos cosas coinciden, porque puedes ver el mar desde la cima del Cristo Redentor y por eso da esa impresión increíble de altura. Y entonces, las montañas más altas del mundo generalmente no están cerca del mar, así que no puedes ver una distancia tan grande, pero están mucho más allá de 700 metros sobre el nivel del mar. La montaña más alta de Brasil está en la Amazonia, es el Pico da Neblina. Está en el estado de Amazonas, justo en la frontera con Venezuela. Tiene 2.995 metros sobre el nivel del mar, pero no se puede ver el mar, ni aunque las vacas vuelen. ¿Me puedes decir de dónde sacan tanto dinero plataformas como YouTube, TikTok, etcétera, para pagarle a la gente? YouTube, TikTok. Ellos le pagan a la gente porque antes del video, o a veces en medio del video, aparece un anuncio. Entonces, si quieres anunciarte en YouTube, anunciar tu empresa o algo que haces, vas a tener que pagar. Una parte de ese dinero va para YouTube, para la plataforma, pero otra parte de ese dinero va para las personas que pusieron el video donde apareció esa publicidad. Entonces, si aparece alguna publicidad en el momento en que estabas viendo este video, nosotros podemos haber ganado algo de dinero. Así es como funciona. Pero vamos a la pregunta de Yasmín, que es si podemos ir a otro continente en carro. Y para eso voy a tener que dibujar el mapa del mundo en la luz. Vamos a empezar la polémica aquí. Los continentes son una invención nuestra. Si buscas qué es un continente, vas a encontrar algo como que es una gran porción de tierra que se trata como una sola cosa, que tiene características parecidas o algo así, lo cual no nos ayuda mucho. Aquí en Brasil solemos dividirlo en 6 partes. América, África, Europa, Asia, Oceanía y Antártida. Pero de inmediato te das cuenta de algo extraño. ¿Cómo que Europa y Asia no son una sola gran masa de tierra? Sí, es una sola masa de tierra. Aquí hay una división que son los montes Urales, luego el río Ural, algunos mares internos, y ahí se divide en una parte por cuestiones culturales. Pero Europa y Asia son una sola isla, que incluso tiene el nombre de Eurasia, que es la unión de las dos cosas. Aquí también hay una polémica, que es que nosotros llamamos a esto Oceanía, pero en otros lugares lo llaman continente Australia.
porque las otras islas de la región, como Nueva Zelanda, Indonesia y demás, se consideran parte del continente, aunque sean islas separadas. Pero, al mismo tiempo, si no consideramos esas islas como parte del continente, Japón tampoco formaría parte de Asia, o Cuba aquí no formaría parte de América. Hablando de América, allá en Estados Unidos, ellos hacen una subdivisión que es América del Sur y América del Norte. No existe América Central. Para ellos, América Central forma parte de América del Norte. Y además aquí cortamos América con el Canal de Panamá. Se convirtieron en dos continentes diferentes. Pero hay algo mucho peor que eso, ¿no? De lo que se habla poco, y es que África y Eurasia están juntas. Están conectadas por tierra. Hay un pequeño cordón umbilical aquí en Egipto, de más o menos 200 kilómetros de ancho, que une estos dos pedazos de tierra y que también cortamos para que pasen los barcos. Es el Canal de Suez. Pero aquí hay otra cosa interesante. El corte que se hizo aquí y el corte que se hizo aquí son completamente diferentes. En el Canal de Suez es realmente una hendidura, un agujero en el suelo que simplemente conecta los dos océanos. Pensando en todo el mundo, es una conexión del Océano Índico con el Océano Atlántico pasando por aquí, por el Mediterráneo. El Canal de Panamá es muy diferente. Es una región muy montañosa donde no se podía hacer una hendidura y unir un océano con el otro. Aquí hay un lago en la cima de la montaña, y para que el barco pase de un lado al otro, va subiendo por una especie de río con esclusas, atraviesa el lago y baja del otro lado con esclusas de nuevo. Un océano no está conectado con el otro. Todo esto para decirte, Yasmín, que eso de continente es algo complicado, pero vamos a responder tu pregunta. Imagina que estás en Brasil. Entonces hay una carretera que sale de aquí de Ushuaia, que es el extremo sur de América del Sur, y va subiendo hasta Alaska, pero es solo una carretera imaginaria. En realidad, es la unión de varias carreteras que terminamos llamando Carretera Panamericana o Ruta Panamericana. Pasa el Canal de Panamá sin problema, porque hay un puente aquí en el Canal de Panamá, pero al sur, en la frontera de Panamá con Colombia, hay un problema serio. Existe una región ahí que se llama Tapón del Darién, que no tiene carretera, es selva densa. Y ahí tenemos naciones indígenas, tenemos tráfico de drogas pesado y cientos de millones de personas que quieren cruzar para poder atravesar Centroamérica y llegar hasta Estados Unidos. Entonces, si sales en coche de Brasil para ir hasta Alaska, en el momento de pasar por aquí, no vas a poder pasar porque simplemente no hay carretera. Lo que la gente hace es tomar algún tipo de barco, un ferry, poner el coche en un contenedor y cosas así, pero son operaciones muy complicadas. Puede salir carísimo o si es un poco más barato, resulta muy peligroso. Hay que romper un poco las reglas para pasar de Sudamérica a Centroamérica o a Norteamérica, según cómo lo veas. Cuando llegues aquí a Alaska, tampoco hay un paso por tierra de América para esta punta de Asia. Al final de cuentas, estamos hablando del mundo redondo, ¿no? Esta parte se conecta con esta por el estrecho de Bering. Aquí está, mira, un pedazo de tierra está bien cerca del otro, cerca del Polo Norte, pero no es tan cerca así, son más o menos unos 80 kilómetros en la región más próxima. Solo que no hay puente y no se congela completamente como para poder pasar en carro. Sabemos que los seres humanos pasaron por aquí antiguamente, pero era en una época en que el nivel del mar estaba más bajo y se podía pasar por tierra. Entonces, Yasmín, por causa del tapón del Darién y del estrecho de Bering, no podemos salir de América en carro y prácticamente no se puede viajar entre continentes en carro, con una excepción. No voy a contar entre Europa y Asia porque eso es muy fácil, ¿ok? Aquí está lleno de carreteras y yo lo considero un solo continente. Pero si estás en Europa y quieres ir a África, sí puedes ir por tierra. El Canal de Suez es estrecho. Está hecho para que pasen barcos. Los barcos no son tan grandes, entonces tiene más o menos unos 200 metros de ancho. Es el equivalente a un río grande, pero no a un río brasileño. Un río grande allá en Europa, porque los ríos aquí en Brasil, en la Amazonia, son mucho más grandes que 200 metros de ancho. Entonces aquí no solo existen puentes que pasan por encima del Canal de Suez, sino que incluso hay túneles que pasan por debajo del Canal de Suez. Eso quiere decir entonces que cuando resolvamos el problema en el tapón del Darién y en el estrecho de Bering, vas a poder salir de aquí de Brasil, tomar la ruta panamericana, subir toda América, pasar por arriba, cruzar Asia, dar un paseo por Europa e ir hasta Sudáfrica. Todo en coche.